Amigas y amigos, buenas tardes. El día de ayer se presentó, o fue la audiencia, mejor dicho, de la acción de habeas corpus presentada en beneficio del padre José Carlos Tuárez. La misma que se fundaba en dos premisas. La primera, determinar si es que la resolución 004 del 2020, dictada por la Corte Nacional de Justicia, iba en armonía del artículo 425 de la Constitución, y la segunda premisa si es que la caducidad a la prisión preventiva violentaba el debido proceso de José Carlos Tuárez. Y así las cosas, es importante que ustedes entiendan en el contexto jurídico que el artículo 425 de la Constitución establece la aplicación o la forma de aplicación jerárquica de las normas, de tal suerte que la Constitución está en el mismo nivel, la Constitución está por encima de todas las normas, y al mismo nivel se encuentran los instrumentos internacionales de derechos humanos, lo cual encuentra armonía en el artículo 11, ordinales 3 y 8 de la Constitución, respecto a que primero la Constitución garantiza el principio pro homine, el principio de dignidad humana, y luego la misma Constitución establece que los derechos serán aplicados en su desarrollo progresivo. Es decir, si dentro del contexto convencional, dentro del contexto de la Convención Americana de Derechos Humanos, del desarrollo jurisprudencial de la Corte IDH, de las opiniones consultivas de la IDH, se desarrolla o se protege de mejor manera un derecho, es obligación de los servidores públicos, entre esos los jueces, aplicar de dicha forma o de mejor forma la protección tutelar de ese derecho. El estado de excepción dictado por el presidente de la República el 16 de junio de este año, de marzo de este año, establece una serie de limitaciones de derechos, pero derechos que se encuentran consagrados en la Constitución. La Constitución de la República establece qué derechos pueden ser limitados o restringidos en ocasión de un estado de excepción. Dentro de esos derechos no consta el acceso a la justicia, no consta la tutela judicial efectiva, no consta el debido proceso. Ergo, si estos derechos no pueden ser limitados por un estado de excepción, estos derechos no pueden verse afectados por la vigencia del mismo, no pueden verse afectados por un acto o una situación de fuerza mayor o un acto de catástrofe. Los ciudadanos tienen derecho a acceder, valga la redundancia, a estos derechos, lo cual confirmó la Corte Constitucional cuando le dijo al Consejo de la Judicatura que no podían interrumpirse las acciones constitucionales emprendidas durante la vigencia de la pandemia. Entonces, esta caducidad o esta resolución 004 del 2020 va en contraposición con el esquema de aplicación jerárquica de la Constitución, lo cual no implica que se demande su inconstitucionalidad, sino simplemente determinar si es que debe ser interpretado o debe ser aplicado en contexto con el 425 o no, y si es que la aplicación del mismo debe superponerse a la Constitución o no. La siguiente premisa es respecto a la caducidad. En el caso concreto del padre José Carlos Tuárez, se caducó la prisión preventiva de él, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77.9 de la Constitución. La prisión preventiva no puede durar más de 6 meses en delitos sancionados en abstracto hasta 5 años con pena privativa de libertad, como es el caso del proceso que se sigue en contra de él por asociación ilícita. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte IDH, ha establecido en opiniones consultivas, primero que cuando ocurra un estado de excepción o un estado de calamidad, por un lado se restringen derechos, pero por el otro lado los derechos constitucionales que no son restringidos se maximizan. Es decir, al no estar restringido el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho al debido proceso, estos deben ser protegidos mayormente por el Estado. Debe el Estado blindarlos y darles un nivel tutelar mucho más amplio. Y también la Corte IDH ha hablado respecto a los derechos humanos de que estos no pueden estar restringidos o no pueden ser limitados bajo ninguna interpretación por parte del Estado suscriptor,
porque los derechos humanos no resisten interpretaciones normativas, sino que deben ser aplicados en el contexto de los mismos. La caducidad de la prisión preventiva vulnera, la no dictación de la caducidad de la prisión preventiva no solamente vulnera derechos constitucionales, sino además vulnera derechos establecidos en la Carta Americana de Derechos Humanos. Sin embargo, los señores jueces que conocieron esta acción dijeron que lo que habíamos presentado como defensa era una petición de que ellos declaren, o una petición de declaratoria de inconstitucionalidad de la resolución 004. Nada más alejado a la verdad. Conocemos cuáles son los canales jurisdiccionales para emprender una acción de inconstitucionalidad, y evidentemente no es lo que buscábamos con el habeas corpus, sino la inmediata libertad de José Carlos Tuárez. Es más, se solicitó que en el evento que ellos consideren, aunque no estamos buscando la afectación procesal, no estamos buscando la afectación del fondo del proceso penal, pero en el evento que ellos consideren que estaría en riesgo la continencia procesal o estaría en riesgo la vinculación de a su proceso, les solicitamos a los jueces de sala que conocieron el habeas corpus que dispongan una medida cautelar alterna, que se cambie la prisión preventiva por incluso arresto domiciliario, lo cual fue negado. Fue negado sin mayor motivación. Esperamos que en la resolución motivada por escrito se establezca esto. Pero atención, no pedimos un habeas corpus indicando que era inconstitucional la norma, porque sabemos quiénes deben declarar la inconstitucionalidad de la misma. Pedimos un habeas corpus en virtud de la caducidad de la prisión preventiva, la cual ha vuelto arbitraria la privación de libertad. Sin embargo, se nos ha negado justicia constitucional, más aún en época de pandemia. Sin embargo, la batalla sigue, pero es importante que todos ustedes conozcan la realidad del proceso de José Carlos Tuárez Zambrano, a quien, al igual que a muchos otros perseguidos políticos, se les niega justicia. Buenas tardes.